corre una milla más, pero lo he titulado así: tú puedes, Dios está contigo. He observado muchas cosas que han sucedido alrededor de estos tiempos. Personas que han tenido toda una historia de vida y que de pronto de la noche a la mañana tienen que verse enfrentados a circunstancias que les obligan a volver a empezar. Otros ven truncados logros, y en algún momento de su vida de repente se encuentran con la oportunidad de volver a tomarlos y de explicar una vez más su historia de vida. Será en los sueños, tocados en muchas cosas, pero yo quiero decir, amados hermanos, Dios va a dar una nueva oportunidad, y yo quiero decir que por Dios nosotros podemos dar un nuevo camino, una nueva esperanza, una nueva oportunidad hay en nuestro Señor. Y quiero decirle que tú puedes, porque Dios está contigo. Puedes volver a restaurar su vida, puedes volver a restaurar la visión, puedes volver a restaurar que se quedaron perdidas, puedes volver a restaurar tu vida, restaurar muchas cosas que quizás has creído que se habían pasado. Tú puedes volver a restaurar lo anhelado. Tú puedes, Dios está contigo. Historias tremendas de la vida. Muchísimas veces nosotros no pensamos cómo puede haber sucedido y cómo de pronto puede existir una enfermedad. Existe a nosotros y no podemos saber cuándo de pronto y de manera de otros encontró que eso ya no existe, que ya no está, que ya no lo vemos, que ya no lo tenemos. Yo quiero decir, amados hermanos, nosotros podemos volver la vida más. Nosotros podemos volver a cada día es una nueva oportunidad, así como llega la noche, cada vez es más la oscura, como cada vez más es esa oscuridad de ver eso de la oscuridad, se desarrolla más de esa necesidad de la luz. Y solamente la naturaleza habla de las nuevas oportunidades. Sola naturaleza habla de las nuevas oportunidades. El sol, Dios lo puso para decirnos a nosotros que la luz irrumpe sobre la oscuridad y la vence. Y aun cuando las situaciones lleguen a lo peor, nosotros podemos volver a tener una esperanza y podemos volver otra vez a ver la luz delante de nosotros, porque la luz es Cristo y siempre Cristo pone una oportunidad más, aún en aquello que pareciera que no tiene oportunidad. Amados hermanos, Dios es un Dios que restaura. Quien restaura es Dios, no es el hombre. No es nuestra fuerza. Y cuando nosotros creemos que las cosas se acaban, uno piensa que se acaban porque lo estamos viendo desde nuestra óptica y lo estamos viendo desde nuestras capacidades humanas. Pero resulta que las capacidades de Dios no son las nuestras, ni la sabiduría de Dios es nuestra sabiduría. Es diferente. Él hace como Él quiere. Pero siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amados, hay que correr una milla más y el Señor nos dice, tú puedes correr esa milla más. Cuando llegamos a Cristo, entonces hay una nueva esperanza de vida. La persona puede estar en cualquier estado y en cualquier circunstancia. Yo quiero decirte, tú puedes porque Cristo está con nosotros. Hay cosas que suceden y hay cosas que hacen que se presenten circunstancias, pero Dios siempre está abriendo una oportunidad de restauración en nosotros. Amados hermanos, cuando yo preparaba esta enseñanza, y que lo más seguro, porque ya empecé
una forma diferente. Lo más seguro es que Dios va a hablar como Él quiera. Cuando yo preparaba esta enseñanza, una milla más, Dios me trajo a mi pensamiento pasajes bíblicos específicos y el Señor me hizo pensar cómo inclusive hombres de Dios, déjeme decirle, hombres de Dios, llegó un momento en su vida que fue truncada su vida espiritual, pero a Dios le plugo volver a levantarlos y volver a colocarlos en la posición en la que ellos debían estar para que brillaran para otros. Saben, hay padres, hay autoridades, hay personas, inclusive padres espirituales, que pueden estar en una posición y de la noche a la mañana puede alcanzar con las situaciones de la vida y esa persona poder detenerse. Y yo voy a decirle, Dios me llevó a mi pensamiento un hombre que corrió una milla más, pero de la forma no de la que nosotros pensamos o siempre pensamos en Dios, pensamos una milla más, pero estando en Dios se puede correr una milla más de la forma indebida. Dios me trajo a David. Y David fue un hombre de Dios, ¿cuánto lo sabemos? Un muchachito que danzaba, que cantaba, que nos ha trasladado a nosotros la libertad del danzar, no importando quién sea y no importando la profesión, no importando el nivel económico, no importando si es hombre, mujer, niño, joven, no importando que sea anciano. He visto ancianos danzar con más fuerza que un joven. Yo lo he visto. Pero, amados hermanos, un día hubo un hombre llamado David. Bueno, de pronto voy a hablar también de Pablo y de Pedro. David. Y David tuvo una vida espiritual enorme. Un jovencito llamado por Dios, ungido por el Rey de Gloria. Y ese jovencito, ese muchacho fue creciendo espiritualmente y fue creciendo al punto que se convierte en un guerrero de Dios, un hombre que estaba dispuesto a pelear por su pueblo para que la bendición de Dios fuera sobre ellos, un hombre que estaba al frente de la batalla, pero un día aquel hombre en la desidia, porque una de las peores cosas que puede llegar al hombre es el estar sin una labor. Ahí es donde entra las circunstancias y las posibilidades de equivocarse. Y aquel hombre salió y de pronto miró y vio a una mujer, ustedes conocen la historia, pero cuando vio a aquella mujer, miró qué tan hermosa era. Y después de que la miró, yo he dicho, el problema no es mirar porque todos miramos o no. Y si pasa una persona bonita, usted mira, no hay estado ahí todavía. El problema es que vuelve a voltear. Y no voltea a ver la segunda vez, lo mismo que vio la primera vez, un poquito más. El problema es mirar la tercera vez, porque ahí sí perdió completamente el alma. ¿Es verdad? Estoy hablando de la realidad. Y eso fue lo que hizo. La miró con detenimiento. Eso no fue que la miró así un segundo y ya dijo, wow, ya tráiganmela. No, la miró. Y después de que la miró, fue el acercamiento. Y después de que fue el acercamiento, ahí perdió la alma. Y disfrutó de lo que se le presentó en el camino. Y después de que lo disfrutó, intentó ocultarlo. Y después de que intentó ocultarlo, como ya no lo podía ocultar, fue una milla más. ¿Cuál fue la milla?
Y a veces la maldad llega a unos términos que nosotros mismos ni siquiera podríamos imaginar. Pero Dios a aquel hombre, David, le dio la oportunidad y le mandó al profeta. Y el profeta Natán se le presenta y el profeta Natán le habla, pero le habla de tal manera que David dijo, no, pero ¿cómo puede ser? Esto no puede estar ocurriendo. ¿Cómo es que alguien haga algo como de ese tipo? Y le dijo, Dios, ese fuiste tú. Pero David reconoció, y yo quiero decirle, inmediatamente Dios le perdonó. Pero yo quiero decirles a ustedes, Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios restaurador. Y siempre Dios va a dar una oportunidad más. Entonces van a decir, ya, entonces por eso lo voy a pecar. No, por eso nosotros tenemos que responderle a Dios debidamente. Tenemos que aprender que la tentación surge cuando nosotros le damos la oportunidad a la desidia, a no hacer nada, al ocio. Al ocio. El ocio produce todas estas cosas. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me preocupa fuertemente en este tiempo es que los tiempos, que aun cuando vivimos más agitadamente, también más agitadamente se presentan cosas vanas y son producto de ocio. Cuando no se tiene nada que hacer y se está, por ejemplo, solo en un cuarto viendo televisión o internet, cuando se está sencillamente mirando lejos, viendo una televisión, cuando estamos mirando revistas o libros o cosas que no deberíamos a veces ni siquiera tener. Entonces esos momentos de ocio despiertan tentaciones y esas tentaciones pueden frenar inclusive a un joven que puede estar llamado para el servicio del Señor. Amén. Amados hermanos, yo quiero decirle que aquel hombre había sido llamado desde muy pronto y su ministerio floreciente y cada vez se veía en él la luz de Cristo en su vida. Pero ¿cómo puede ser un joven o un hombre o una mujer ante el ocio puede caer fácilmente? David cayó, pero también había una esperanza y el Señor se la presentó. Él corrió una milla más. Esa milla nosotros no la debemos correr. La milla más de David fue hacer pecado. Detengámonos. La tentación hay que huirle, porque si se detiene a observarla, eso hizo Eva, eso hizo ella y eso fue lo que hizo que ella cayera. El ocio de ponerse a hablar con quien no tenía que hablar, el ir a tener un compartir con quien no tenía que compartir. ¿Sabe que a veces por internet se comparte con quien no se tiene que compartir? A veces usted está compartiendo del otro lado, yo soy una amiguita, ya bueno, y entonces no que tengo la misma edad tuya, ay sí, también soy cristiana, ay qué emoción. Pero la amiguita averiguando y termina sabiendo si en su casa hay plata, cuántos televisores hay, cuánto tiene, que se hay aire acondicionado, si tienen joyas, si tienen aquello, y cuando viene a ver, la amiguita era alguien que quería robar. O la amiguita era una persona que quería llevarle el enemigo a través de esa persona para que usted cayera. ¿Estamos? Segunda persona que me dijo el Señor, me puso Dios, Rispa. Bueno, para que sepan dónde van a leer, porque no se los voy a leer ahora. Segunda de Samuel, capítulo 21. Ya no pongo tareas porque cuando digo la próxima semana no me vienen entonces. Hay quien sabe de qué estoy hablando. Segunda de Samuel, capítulo 21. No, pero eso no va a volver a pasar nunca. Amén. No voy a entrar con la historia de Rispa, una historia impresionante. Esta es una mujer, amados hermanos. Yo, mira, no voy a decirles algo. Rispa es una mujer que tiene hijos. Los que somos madres sabemos lo que es tener un hijo y lo que se quiere un hijo. Rispa fue una mujer que tenía sus hijos
¿qué hizo? No, David fue y buscó a los 7. Entonces miró así y dijo, los de Jonathan no, son los de Jonathan. O sea, yo no lo toco a Mefibosé, no, a ese no. Pero a los demás sí, a los de Rispa sí. Rispa también era mujer de Saúl, a Rispa sí. Y entonces Miki cogió los dos de Rispa y a los de Mical se le olvidó que Mical lo ayudó para que Saúl no lo matara. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Se le olvidó. Ay, entonces, ¿qué hizo? Ah, no, tráiganmelo. Los mandó a ahorcar. Y estaban los 7 ahí. Ay, Rispa de sus 2 hijos ahí. Yo quiero que ustedes piensen un poquito. ¿Cuánto dolor tenía que haber en aquella mujer? Tendría que haber un estremecimiento en lo más profundo de su ser. Tenía que haber un dolor tremendo. ¿Qué estaba viviendo esa mujer? Y toma la decisión. Yo no voy a ver a mis hijos que las aves y las fieras lo devoren. Y ella dijo, no voy a permitir. Y se ha puesto esa mujer, cogió un saco, lo puso allí y se ha sentado a esperar que cuando vinieran las aves ella salía a espantarlas y cuando vinieran las fieras ella salía a quitarlas del camino, pero no les iba a permitir que el cuerpo de sus hijos fuera devorado. Y eso hizo ella. Yo me pongo a pensar, duró 5 meses aproximadamente. Amado, yo no sé, ni un día creo que una persona se pone a vigilar y ya ayunamos mediodía y en el almuerzo se come el desayuno, el almuerzo y la comida. El desayuno es. Y aquí la mujer duró 5 meses. Y quiero que veamos la dimensión de la situación. Duró 5 meses, amados. Y en esos 5 meses que esta mujer estuvo cuidando de día las aves. Yo le conté una vez que tuve esa experiencia. El ave que se me venía con toda la fuerza y yo la veía venir. En el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? No era tanto que la reprendiera, era que yo la había metido en su territorio. En su territorio. Cuando uno se mete en el territorio de un ave, es cosa seria. Esos animales en un solo golpe con el pico y la velocidad que tienen pueden matar a una persona. Y esa mujer veía las aves venir. ¿Cuál era la fuerza que hacía que esas aves retrocedieran? ¿Cuál era la fuerza que aquella mujer tenía dentro de sí que hacía que las aves retrocedieran? ¿O no? La fuerza. Y esa misma fuerza que es la fuerza del amor es la que nosotros tenemos para poder pararnos y hacer retroceder a las tinieblas cuando quiere venir en contra de los nuestros. Esa fue Rispa. Y Rispa se enfrentó a las aves, pero también en la noche se le enfrentaba a cada fiera. Ay, me dio no ladra un perro. No, ¿cuál perro? Una cucaracha. Y algunos hasta nada más les mencionan la hormiga. ¡Ay, hormiga! Se le presentaron las fieras de aquella mujer le hacía frente a las fieras casi 5 meses. No, tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Porque a veces nosotros lo que nos ponemos es a recriminar, a llorar, a patear, a lo que sea, a ponerse rebelde, entonces ahora ya no le vuelvo a hablar, entonces ya yo esto y aquello y lo otro, y entonces lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esa mujer, que lo que nosotros tenemos que hacer es guerrear, pararnos a defender lo nuestro. Así se corre una milla más. Cuando somos capaces de pararnos ante los obstáculos y echar para adelante a favor de los nuestros. ¿Y qué hizo Rispa? Pues sencillamente 5 meses. Entonces supo David lo que esa mujer estaba haciendo.
Y cuando David se entera de lo que aquella mujer estaba haciendo, entonces él da la orden de que bajen a esos muchachos y que a esos muchachos los trajeran y los sepultaran. Ahora yo quiero decirles algo bien tremendo. Esos muchachos eran 2 nada más, pero 5 eran de mitad. Pero ella puso igual a los que no eran de ellos como a los de ella. Es que a veces nosotros oramos, Señor, mi mamá, y mi pero esa mujer no peleó por los hijos de ella. Tenía suficiente con pelear por los de ella, ¿o no? Así es. Pero ella entendió que también tenía que pelear por los de mi casa. Y lo hizo. Bien para eso. Lo bonito y lo precioso de aquello fue que David dijo, bájenlos, tráiganlos, y los sepultaron al lado del rey Saúl, y los sepultaron allí mismo con Jonathan, y los sepultaron en el mismo lugar donde estaba el padre de Saúl, es decir, Cis. Ahí. Y yo quiero decirles, amados hermanos, ¿será lo que hizo esa mujer correr una milla más? ¿Ah? Díganme ustedes si eso no es correr una milla más. Yo quiero decir que correr una milla más es pelear por lo nuestro. Correr una milla más es levantarnos fuerte y seguirnos detrás con toda la fuerza del Espíritu Santo a poder defender lo que es nuestro. Pues es tiempo de que dejemos de estar corriendo detrás de tantas cosas y llorando por cualquier situación. ¿Qué estaba defendiendo esa mujer? Simplemente cuerpos muertos. ¿Me está escuchando? Sí. Y entonces había tanta lucha. Alguien me preguntó, y yo le voy a decir una cosa, es que hay circunstancias que parecieran que ya no tienen vuelta atrás. Hay circunstancias que pareciera que ya no hay esperanza. Eso es pelear por lo que pareciera que ya se acabó. ¿Acaso Lázaro ya no estaba sepultado 4 días cuando Jesús lo levantó? Nosotros no tenemos un Dios de lo imposible. Amén. No significará entonces el ejemplo de que inclusive por aquello que pareciera que es una causa perdida, no, ya déjenlo así, hermana, eso es una causa perdida. Ay, qué bonito, como habla de lindo. Es una causa perdida. Pero para el Señor no hay ninguna causa perdida. Amén. Ninguna. Ni hasta la persona que haya caído a lo más bajo tiene la oportunidad para restaurar su vida. Amén. Todos, a todos, porque Cristo no murió por los mejorcitos, Cristo murió por todos. Y dice, y de lo vil y lo menospreciado escogió, es decir, a eso le tiene más la vida. Amén. Yo creo, amados, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de circunstancias como estas. Pensando en todas estas circunstancias, yo pienso y yo llegué a la conclusión. Cada día de esa mujer fue una milla más. Cada noche de esa mujer fue una milla más.
económicas, hay razones de diferentes económicas, materiales, por las cuales nosotros nos ponemos en una meta y vamos tras esa meta. Se corre tras el poder estar en una escuela, se corre para poder alcanzar un título, se puede luchar por tener un empleo, por desarrollar una profesión, amado hermano, pero también hay metas que son espirituales y otras que son almáticas. Hay luchas internas de cambios de temperamento, de manera de ser, situaciones de ese término, pero también hay algunos que no luchan, porque déjenme decirle, Pablo dijo, peleado la buena batalla, una batalla, no, porque ya yo me cansé de tanto pelear, o sea. Entonces, cuando ya se llega a ese pensamiento, entonces la persona sencillamente, me voy a dejar que sea, que pase lo que quiera pasar, a la buena de Dios. Yo no entiendo esa buena de Dios, entre otras cosas que la vamos a tener que explicar. Esa revelación no ha llegado a mi vida. Pero se debe llevar a la tentación, a la maldad, al camino equivocado, a las circunstancias indebidas. Pero siempre se presenta la voz de Dios en nuestro camino diciéndonos, detente, vuelve a ser la antigua, preguntar qué camino debes tomar. Sí, sí. Amados, hay cosas que a nosotros nos pueden impedir avanzar en el Señor. Yo voy a mencionar algunas que nos pueden impedir que nosotros pongamos una milla más. Una, el trabajo excesivo. Amados hermanos, una cosa tengo como costumbre. Como costumbre siempre estoy preguntándole a los hermanos, hay una nueva función o una nueva tarea. Ustedes saben que la Biblia dice, eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Cuando yo veo en la iglesia que hay hermanos que están despuntando, les veo el amor, les veo la entrega, les veo el crecimiento, entonces les digo, amado hermano, usted puede realizar esta otra labor por cuestiones de tiempo, porque yo soy pastora, pero yo no vivo con la persona día y noche, así que yo no sé cómo están sus tiempos, si le puedo decir, puede, no puede. El Señor le decía, sígame, y la persona decidía si lo seguía o no lo seguía. Entonces le digo, puede, no puede. La persona dice, sí, sí puedo, pastora. Si se mete en la grande, porque la persona quiso. Sí, sí puedo, pastora. Y a veces me doy cuenta que se mete y después me doy cuenta y le digo, ¿por qué no me dijo antes? Y voy poniendo orden en el tema, porque yo creo que la vida debe ser equilibrada. No podemos, por tanto, abandonar casa, carro, rueda, tampoco. O sea, estoy queriendo decir abandonar el hogar por causa de estar metido en el servicio. Cuando el Señor ya nos dio el hogar, tenemos que dividir, dice la Biblia, está dividido los amores. O sea, hay que dividir los tiempos. Indudablemente lo primero es para Dios. Entonces, el trabajo excesivo puede hacer que una persona tenga el detenerse en el camino. Entonces, muchísimas veces, y esto para los servidores, muchísimas veces el servidor se mete en tantas cosas, quiere hacer tantas cosas, que a la final, pues no alcanza, se ahoga, y entonces se pierden los tiempos de comunión con Dios. Porque como está haciendo tanta cosa, perdió el tiempo de comunión con Dios. Se pierde. Ahora, hay otra cosa, es aquellos que ni siquiera intentan servirle al Señor un poco. Y entonces le pregunta a uno, ¿usted puede? Ay, no puedo, porque es que yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Es que yo tengo mis niños y tengo que enseñarles, y yo digo, así como que es maestra, todo pasa la noche también conocido. O sea, hay cosas que son tan excesivas, ¿verdad?, en algunas personas. Porque yo le voy a decir algo, yo creo que siempre para Dios tenemos tiempo. Y si no tenemos tiempo, entonces algo en nuestra vida no está funcionando debidamente. Si no hay tiempo para Dios, algo no está en orden. Entonces hay razones, y una de esas razones es el exceso de trabajo o sencillamente la desidia. Y eso Dios nos lo está enseñando cada día más. Ahora, algo que yo quiero enseñarles a ustedes, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, es
Daniel 4, versículo 30. Esta historia habla sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey a quien Dios lo levantó grandemente. Fue Dios quien lo levantó. Daniel 4, versículo 30 dice: habló el rey y dijo: no es esta la gran gloria que yo edifiqué para la casa real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Ya vieron eso? ¿Quién estaba hablando? El rey. Y hablaba de sí mismo como si estuviera hablando de quién. Bueno, muy bien, no sé si lo leyó conmigo. Ya le hice el examen. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Oh, aleluya. Gloria a Dios. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y dije al Altísimo y alabé, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaban, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es una tremenda enseñanza que yo creo que le da a cualquiera las ganas de sentirse un poquitico empavonados. Esa palabra me la acabo de inventar. De volverse como el pavo. Soberbio, orgulloso, engreído, creyendo que son más que los demás, pensando que es más que el otro. Ah, no, pastora, yo eso no lo tengo, pero es que mi mujer es tan cerradita. Es que yo no la quiero menospreciar, pero cada rato la hago sentir poca cosa. Y hay personas que dicen: hombre, yo no soy soberbio. No soy soberbio, pero en la casa ninguno de ustedes sabe hacer bien las cosas. Yo no soy soberbio. Y hay personas que dicen: no, yo no soy soberbio, pero dicen: no, pero es que ninguno de mis compañeros sabe hacer el trabajo como lo hago yo. Porque es verdad, pastora. Pero yo no soy soberbio. Yo no soy soberbio, pastora, pero es que mi papá y mi mamá, pues ellos creen que es así, pero es que no lo dejan a uno ni siquiera vivir en paz. Yo no soy soberbio. Ellos tendrían que saber que eso fue en su tiempo, en el mío es diferente. Bueno, sigamos. Amados, la soberbia. Y la soberbia se disfraza, porque soberbio no es solamente aquel que dice: aquel que dice: después de nosotros el cielo. No, el soberbio es ese. El soberbio a veces se viste de humildad. Y se ve a esa persona ahí, lánguido, cansado de sus ilusiones. Y lo ve usted ahí. Y entonces le pregunta: y ajá, ¿qué tal? Oye, ¿por qué estás? Estoy ayunando. Es que yo ahora me he visto para Dios. Es que yo, y saben una cosa, sin darse cuenta,
aún en el Evangelio podemos ser soberbios. Así es. Porque ese no ora como odio. Se puede ser soberbio y se puede disfrazar la soberbia. Se puede disfrazar la soberbia. ¿Sabe cómo se disfraza la soberbia? Cuando nos atrevemos a juzgar a otra persona. Cuando atrevemos a juzgar a otros, estamos diciendo yo soy mejor que él, o que ella, o no. O no. Cuando se critica, la soberbia se disfraza de análisis lógico. Díganme algún nombre de alguna materia que hoy hay así parecido. ¿Análisis qué? Nada. Pensamiento lógico. Pensamiento lógico. Gracias. Ahora sí me van a decir todo. Pensamiento lógico. Ok, con uno es suficiente. Amados, yo quiero decirles la soberbia se disfraza. Nabucodonosor tenía razones a sentirse, había bastante, había logrado con un imperio, lo que él en ese momento se le olvidó quién le había dado a él. Nosotros que no caigamos nunca en eso. Algo nos hace a nosotros detenernos en el camino, algo no nos permite a nosotros seguir una milla más. Amados, cuando en el corazón surge la soberbia. ¿Sabe que la soberbia a veces surge cuando le dice a alguien que está necesitado y entonces el otro le dice, no necesito de eso, y por dentro, sí necesitado, pero que no voy a dar mi razón por ser. Mejor sigamos, ¿verdad? Pastor, el siguiente punto. Bueno, si el Espíritu Santo lo permite. Porque ¿qué quiero pasar y no puedo pasar a la página? Si a veces la soberbia se disfraza de ese odio propio, amor propio. Es que yo no voy a perder el amor propio. Porque es que uno puede perder todo por el amor propio, no lo puede perder. Es cierto que uno no debe perder el amor propio. Y la forma de no perder el amor propio es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a Dios te amas y cuando amas a tu prójimo te amas a ti también. Amén. Esa es la forma de no perder el amor propio. Si necesita otra explicación más, después yo se la puedo dar. Voy a ver el siguiente punto. Amados, necesitamos sostener el primer amor. Queremos avanzar, nosotros necesitamos sostener el primer amor. Entonces voy a narrarle dos historias. Tengo la historia de un hombre llamado Elías. ¿Qué pasó con Elías? A ver, voy a contar ahí la historia. La historia que ¿qué pasó con Elías? Elías vino y venció a un gigante. No, perdón, me fui con David. Elías vino y venció a sacerdotes. Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Cuántos de ustedes siquiera han podido prender un fósforo? Como oración. Él prendió fuego, ella mojada. Elías pudo vencer a 450 sacerdotes juntos que no estaban medio alabando al Señor, tenían más escándalo que el que nosotros teníamos esta mañana. Brincaban y gritaron todo un día, óigame, porque es que a veces al enemigo se le alaba con más fuerza que a Dios, pero nosotros tenemos que alabar a Dios con más fuerza. Entonces, bueno, ese no es el punto, pero de paso se lo digo. Entonces él hizo eso y de pronto Elías se ve desesperado porque se le presentó, ayer me morí a reír porque se le presentó una mujer y le dijo, igualito te voy a hacer yo a ti. Y pegó a huir. Empezó a huirle a una mujer. Hay hombres que le corren a las mujeres también. Pero no voy a decir el chiste que dieron ellos porque fue pesadísimo. Muy pesado. No lo voy a decir. Sí. Hay alguno que le gustó el chiste. Resulta de que decía, es que no lo recuerdo exactamente, pero algo más o menos así, un 5%, hay un 95% de hombres malos y un 5% de mujeres buenas. 95 hombres
Ese es el porcentaje. Anda esperanzador para la mujer. Aleluya, gloria a Dios. Pero él dice, pero esas 5 haz por 95. Lot viene y se mete en una cueva. ¿Pero por qué se mete en la cueva? Porque el Señor lo saca de Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Lo saca. Después de que lo saca de Sodoma y Gomorra, le dice, voy a destruirlo. Y entonces él dijo, es una bomba atómica. Yo tengo que irme lejos. Señor, no. El Señor le dijo, vete allá al monte. Y él dijo, no, Señor, yo quiero más bien ir a la ciudad de Zoar. Y le dijo, Señor, pero está bien. Y dijo, vaya, yo lo dejo llegar hasta allá. Pero resulta que este muchacho Lot analizaba mucho las cosas. Y entonces después en el camino dijo, al Señor me dejó llegar hasta Zoar, pero no, mejor me meto en la cueva. Y se metió en la cueva. Se metió en la cueva. La diferencia entre Elías y Lot es grande. ¿Qué amaba Lot? ¿Qué amaba en cambio? ¿Qué amaba Elías? Sí, él amaba a Dios. Él tenía celo de la palabra. Él tenía celo de Dios. Se metieron en la cueva por 2 razones diferentes. Uno por cuidar a sí mismo y el otro se metió en la cueva porque él tenía, por huir sí, pero más que por sí mismo, porque solamente yo he quedado. Y si yo no estoy, ¿quién predica? Porque he cerrado una cueva, ¿quién predica? Y entonces, por eso es que quiere salvar su vida, la perderá. Entonces, hay una historia paralela. Pero, ¿qué sucede entonces en toda esa historia? Un Lot que se ama a sí mismo. ¿Por qué? Cuando vivía con Abraham, por causa de estar con Abraham, prosperó. Por causa de estar con Abraham, tuvo cantidades de ganado y tuvo personas que laboraban con él. Por causa de que estaba con Abraham, estaba viviendo de lo mejor. Este hombre tenía lo mejor. Y Abraham, viendo que ya era mucho y que tenían que separarse por causa de que era mucho, le dijo, ven acá, mi hijo, lo que tú quieras, la tierra que tú desees. ¿Y qué hizo Lot? ¿Pensó en Abraham o pensó en sí mismo? ¿Fue agradecido por todo lo que le dieron y por todo lo que le hicieron o se fue con lo mejor? Se fue con lo mejor. Porque falta de agradecimiento impresionante. Hay unas personas que no tienen a Dios en primer lugar, son desagradecidos. Y lo no era la diferencia, era desagradecido. Ahora, ¿qué sucedió? Ambos tuvieron un encuentro con Dios. Elías
El Señor encuentra a Elías y le dice, sal de la cueva, Elías, ¿qué haces ahí? Elías le comenta y todas las cosas, le digo, no, vamos de ahí, todavía tienen camino por correr, sabes que allá afuera está esperando, un profeta, te están esperando también, los reyes, para que tú seas quien los unjas, tú los formes, tú los levantes, para que tú los guíes, para que pongas el temor de Dios, para que los separes del mundo, y que eso significa ungir, y los llenes del Espíritu Santo para que sean levantados dos reyes, un profeta. Pero en cambio, no se encuentra con el Señor. No se encuentra con el Señor. El Señor le dice, ven, voy a salvarte, ven, vamos, toma el camino es tal. Y él dijo, no, el camino que yo quiero seguir es aquel. Tuvieron encuentro con Dios a ambos le habla Dios, solamente que ellos no tenían la misma actitud, ni el mismo corazón, ni el mismo amor, ni era la misma forma de pensar. Uno obediente, el otro era obediente a sus criterios. Uno obediente a la voz de Dios. Cuando estas cosas pasan en la vida de un hombre, uno puede correr una milla más hacia el bien y otro puede correr una milla más hacia el mal. ¿Saben, amados hermanos, lo que sucedió? Que Lot, en medio de aquella cueva, sus hijas dicen que lo emborracharon y allí tuvieron incesto con sus padres, sus dos hijas. El fruto fue pecado. ¿Y de qué medida? ¿Por qué? Por encerrarse en una cueva. Porque el encerrarse en una cueva no trae beneficio a nadie. Aislarse, ponerse allí solamente yo no creo en nadie más es bueno como yo. Todos tienen, uno tiene esto, que tiene aquello, y no ve a nadie perfecto. Todo lo que están alrededor son imperfectos, solamente yo perfecto me he quedado. La cueva. Pensamientos tenebrosos, diría yo, que hay una cueva. Pensamientos de muerte, de depresión, de tristeza, de hundimiento, de amargura. De la cueva hay que salir. En la cueva no solamente es aislamiento, la cueva también es encontrarse en la oscuridad, es meterse en el pecado. Cuando se mete en el pecado a la persona le cuesta trabajo salirse. El pecado es oscuridad, y cuando se mete en la cueva, cuando se mete el pecado a la persona, cada vez en vez de caminar hacia la luz, cada vez va más hacia la oscuridad, más profundo en la cueva, más hacia allá. Pero Dios dice, una milla más no se corre dentro de una cueva, una milla más se corre fuera de la cueva. Fuera de la cueva. Y el Señor lo sacó fuera de la cueva. Y a Lot lo sacó del lugar donde estaba y se fue a meter en una cueva. A veces Dios salva a un hombre y el hombre mismo va cogiendo el camino que quiere y se termina metiendo en una cueva. Triste que después de haber presentado a Cristo termine una persona metida en una cueva. Triste. Pero Dios permita que siempre nosotros podamos ser como aquellos que hemos tenido la visión clara. Después de un encuentro con Dios se debe aclarar la visión. Después de un encuentro con Dios se aclara la visión. Hoy me decía la hermana Julia cuando entré, yo tengo un gozo desde ayer que no me cabe, como ella sabe expresarlo muy bien, los ojos, toda la gana
fe hizo que aquel hombre pudiera caminar, y por causa de Elías, por causa de eso, se levantó un Eliseo, la nueva generación. Se levantó Eliseo, la nueva generación, y se levantaron dos reyes. ¿Cuántas cosas dejan de pasar cuando uno que ha sido escogido por Dios deja de animar la vida esa? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿No se han puesto a pensar cuántos jóvenes, si estuvieran corriendo la vida extra, podrían estar siguiendo al Señor con todas sus fuerzas? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿No? ¿Verdad? ¿Se han puesto a pensar qué no podríamos nosotros haciendo si estuviéramos corriendo la vida extra? ¿Qué no se estaría haciendo si no corriendo la vida extra? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? La pastora sabe. Te quiero mucho, mucho. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿No lo han pensado? Yo les voy a decir una cosa. Hay hombres y mujeres, niños, que están entrando con ustedes. Hay quienes están entrando con ustedes, quienes están necesitando la palabra de Dios en ustedes. Allá afuera, hay gente que no tiene ni idea de lo que es conocer a Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos una vida extra, ellos se quedan sin correr una vida extra también. Y entonces lo que debería ser una multiplicación, ni siquiera es una suma, sino que se convierte en una resta. ¿Sí o no? Lo que ya debería ser una multiplicación, se convierte en una resta. Y yo le voy a decir algo, amados hermanos. Dios a nosotros no nos llamó ni siquiera a sumar. Algunos sumamos. Nos mandó ver multiplicados y fructificados. ¿Sí o no? Nos dio la capacidad, quiere decir la capacidad que no tienen otros, la capacidad de avanzar mucho. Porque un paso de nosotros es un paso gigante. Porque es que vamos a tomar nuestra diestra del gigante. Un paso gigante, porque vamos a llevarlo del gigante. Cuando yo era niña, mi papá siempre fue rápido en todas sus cosas. Y indudablemente, siendo joven y con todas sus virtudes, lo era más. Así que ustedes se pueden imaginar si ustedes lo ven ahora. A veces yo quiero, papi, ya se fue, anda. Imagínense los jóvenes. Tiene la pata de la mano y vamos a salir. Nunca se dio cuenta, porque si él se da cuenta no lo hace, él me lo dijo los otros días, pero él me agarraba de la mano y obvio, yo no caminaba, yo tenía que correr. Para poder ir a la par de él, obvio. Eso quiero decir que nosotros, un paso nuestro, no un paso gigante, porque nuestro papá, que nos tiene tomado de nuestra vida, él simplemente da pasos gigantes. Por eso es que nosotros podemos comer una milla más, porque un paso del Señor es una milla para nosotros. Amados hermanos, yo quiero decirles que seamos estos sensatos tipo Elías, no al estilo de aquellos que cayeron. Elías levantó un Eliseo. Amado, ¿tienes tú una persona al lado a quien tú puedas decir, o una persona que tú digas, yo me estoy dedicando a esa persona y le estoy enseñando de Cristo y le estoy formando y le estoy fundamentando? No se ponga a pensar de aquel que conquistó hace
Porque es que hay unos que se quedan con un solo hijo. En lo espiritual lo baja. ¿Tienes al lado un Eliseo? Algunos tienen hijos. Yo quiero decirles que los que tienen hijos tienen que mirar a sus hijos como sus pequeños Eliseos. Pero fuera de sus hijos, de la sangre, también tienen que pensar en hijos espirituales. Y entonces, de repente, por allí en algún momento ha llegado a mis manos la foto de pequeñitos que están vestidos de danzarinas. Y de pronto les veo que anda y hasta tratan de hacer su... He visto niñas aquí atrás, pequeñitas, mirando a una a la que tiene como más inmenso. Y esa mirando a la que es más grande. Usted no sabe quién la está mirando. No sabe quién se está mirando. No saben quiénes pueden estar mirando. Quiénes pueden estar admirándoles. Y de pronto, a quien estaban admirando, de pronto esa persona ya no está. Se metió en una cueva. Se metió en una cueva. ¿Cuántos pastores tenía Lot? Muchísimos. No sabemos el número, pero eran muchísimos pastores. Es decir, que uno grande puede meterse en una cueva. ¿Me están escuchando? Uno grande se puede meter en una cueva. Un Elías se puede meter en una cueva. Un David puede fallar. Pero lo bonito de todo esto es que tenemos un Dios grande de misericordia que siempre nos va a dar una oportunidad más. Por eso es que yo digo sí se puede, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Quiero decirles algo. Dios nos está hablando a nosotros de correr una milla más a nosotros también. Y yo, el día de ayer le compartía, bueno, salió el mensaje distinto, ¿cierto? Sí, completamente diferente. Y si voy a la radio, sale otro completamente diferente. Lo que han ido conmigo a la calle se han dado cuenta. Aquí predico una cosa, voy a presentar el mismo y no sale lo mismo. Amados, pero una cosa sí yo quiero decirle. Nosotros tenemos que aprender detalles importantes en nuestra vida. Tenemos que tener a alguien a nuestro lado. Ese alguien a nuestro lado nos da la fuerza para seguir adelante. Dice la Biblia que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otros, dos le resistirán, y el cordón de 3 meses no se rompe solo. Porque no es bueno estar solo, es bueno estar acompañado. Pero aparte de estar acompañado, es bueno estar acompañado del que es más grande sobre todos, y es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles, amados hermanos, que es bueno que nosotros entendamos lo que entendió Moisés, teníamos Josué cerca, lo que entendió Elías, Eliseo cerca, lo que entendieron cada uno de estos hombres y mujeres. Noemí se sostuvo porque tuvo una Ruth cerca. Si Noemí no hubiera tenido a Ruth, no hubiera podido seguir adelante. A veces los padres y las madres siguen adelante por causa de los hijos. Ya no tienen fuerza, pero los hijos son su fuerza para seguir adelante. ¿Sí o no? Amén. A veces se sigue adelante por los hijos. Qué bueno que un Elías tenga un Eliseo. Qué bueno es tener esa nueva generación. Pero cuando no se crea esa nueva generación, entonces hay un decaimiento. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes, es tiempo de entender, de aceptar el reto que Dios nos está diciendo. Y hay que enseñarle a los hijos. Formemos nuestros hijos, formemos los niños, formemos los jóvenes. Maestros, levántenme la mano los maestros que están en este lugar. Siempre hay algunos. Y yo quiero decirles a ustedes, una de las labores más lindas que hay es esa de ser maestro. Amén. Pero más bonita todavía cuando si ya puede bajar la mano, más lindo cuando se es un maestro para enseñar las cosas de Dios. Amén. Porque se puede enseñar en la vida
esfuerzo, dándoles lo mejor. A nuestros hijos hay que darles un buen ejemplo. Moisés le dio ejemplo a Josué, y de los errores de Moisés no aprendió Josué de todo lo bueno que había en él. Eliseo vio a Elías y él dijo: yo no me voy a separar de ti. Elías le decía: quédate aquí. No, yo no me quedo aquí, yo voy una milla más, yo quiero estar contigo, yo necesito esa unción. No, bueno, ya hasta aquí, no más de aquí, no, yo no me quedo ahí, yo quiero más, yo quiero un poco más, yo sigo contigo, yo quiero doble unción de la que tú tienes. Elías estaba diciéndole: ya hasta ahí. A veces los papás, por proteger a los hijos, por no permitir que vivan un momento difícil, de pronto Elías decía en su corazón: yo no quiero que él vea el momento de mi partida, se le va a dar una crisis emocional. Y a veces, por querer guardar a los hijos de las crisis emocionales, no se les forma para que puedan soportar ciertas situaciones en la vida. Amén. Se les quiere meter en cajita de cristal y no se puede. No se puede. Ellos tienen que crecer, pero ellos tienen que crecer con el fundamento. Eso es la diferencia. El fundamento. Instruye al niño, no dice cúbrelo para que no le pase nada, dice instruye al niño, no dice no debe ni siquiera salir ahí de ese rinconcito, dice instruye al niño. El niño tiene que saber enfrentarse a las cosas, pero tiene que estar instruido en cuál es el camino correcto a seguir. Instrúyelo. Amén. Y Eliseo fue instruido por Elías, pero Elías le decía: quédate ahí, y Eliseo sí la tenía clara. Eliseo decía: yo quiero algo más. Dios permita que en esta iglesia se levanten jóvenes que digan: no, yo quiero más del Señor, yo no quiero llegar hasta ahí nada más. No estoy diciendo que se vuelva un desobediente o un rebelde, estoy diciendo que sea uno que anhela más de Dios y que ya tiene mucho del Señor, pero puede pedir algo más. Jacob estaba agarrado del Señor, ya iba despuntando la mañana. El Señor le decía: suéltame, y le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendiga. La bendición está en eso, en correr una milla más. La bendición está en arreglar un poco más. La bendición está en querer y aferrarse como niño, creer como niño, amar como solamente uno que está lleno del Espíritu Santo puede amar. La milla más se corre cuando hay una determinación de seguir al Señor. Entonces, cuando hay un encuentro con Él, hay una visión verdadera, se aclara la visión, se quitan las vendas, se quitan los preconceptos, se quitan todos esos argumentos, se quita la soberbia, se quita todo lo que puede detener al hombre, se quita el amor a lo humano, el amor al mundo, el amor a la carne, el amor a sí mismo. Y cuando se quita todo aquello, entonces sí, la bendición es derramada profundamente sobre la vida de una persona y puede hacer de esa nueva generación muchísimo mayor que la anterior. Lo que para nuestros hijos no es solamente estudiar una profesión. Sí, yo soy profesional, yo quiero que tú seas también un doctor, o que tú hagas más, que tú hagas las cosas que yo no alcancé, que si yo llegué a tener esto, yo quiero que tú tengas más, que si yo viví esto, yo quiero que tú vivas más. Descubrir la milla más no es solamente estudiar más o querer que sea mejor en lo económico o en lo material. Desear una milla más es correr hacia lo espiritual, que lo demás llega por añadidura. Y sabe que eso es lo que Dios quiere, que corramos una milla más. Y yo le voy a decir: si puede. Si puede. Usted puede, nosotros podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Yo quiero que me pongamos de pie. Pónganse de pie, por favor. No es para que se desperece. Yo quiero que se ponga de pie, porque cuando, escúcheme esto, cuando se llama al soldado a la guerra, el soldado no está sentado. Cuando se llama, cuando hay un llamado, hay una respuesta inmediata. Cuando llevan al capitán, los soldados se ponen de pie. Hablando de lo humano, hoy se ha perdido hasta eso. Los jóvenes nos enseñaban que cuando llegaba una persona mayor uno se ponía de pie.
Ya esas cosas que se ven. Llega una persona mayor y dice, llegó el presidente, llegó el presidente. Amado, objetivo que se pongan de pie porque yo quiero físicamente lo están haciendo. Anhelo de corazón que lo estén haciendo también aquí, con el corazón. Y entonces ahora quiero pedirles cierren los ojos un momento con un pleno anhelo de que haya un toque de Dios en su vida. Un pleno anhelo. Yo no sé si aquí hay alguna persona que tenga una cueva, ya dijimos, oscuridad, pecado. La cueva, soledad, depresión, tristeza. La cueva significa buscar sus propios conceptos, sus razonamientos. La cueva significa soberbia, creer que es mejor que los demás. Y entonces yo quiero decirte, mírate, aquí en tu interior, mira cómo ha sido tu vida hasta este momento. Y yo quiero preguntarte y contéstale al Señor, ¿tu vida ha sido productiva? ¿Hasta qué punto ha sido productiva? ¿Qué has logrado? De pronto muchos los estudios porque has sido muy inteligente, no sé. ¿Qué has logrado en tu vida? Ahora yo te quiero decir, hay una forma de que logres lo que tú ni siquiera te imaginas. Y eso es agarrándote de la mano de Dios, pero realmente. Despojándote de todo lo que queda atrás en el pasado. No queda atrás. Seguimos con el supremo ordenamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces hoy quiero decirte, como le dijo el Señor, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en esa condición? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Desátate. Vamos, tú puedes avanzar. Hoy es un día de restauración. Vamos, hay un llamado para iniciar una nueva historia hermosa, una historia poderosa, un nuevo sol en tu vida, una esperanza nueva, un camino nuevo. No crees que yo veo que las cosas siempre han seguido iguales y yo las he luchado. No las has luchado con las fuerzas de Dios. Yo te digo, defínete a luchar a la manera de Dios. Vamos. Tú sí puedes porque Dios está contigo. Si estás en este lugar es porque Dios te está dando a ti una oportunidad. Tómala. Está la mano de Dios extendida hacia ti. Tómala, toma la oportunidad. Y puedes decirle, Señor, sí, yo sí quiero. Toma la oportunidad. ¿Quieres luchar por otros? ¿Quieres luchar por tu familia? ¿Quieres luchar por un hijo? ¿Quieres luchar por tu esposo, por tu esposa? Lucha. Y recuerda como recuerdo a la mujer, hay otros 5 que están esperando. Es decir, hay muchísimos más que están sufriendo igual que tú o más. La misma situación. Porque de pronto, porque en vez de luchar por ti mismo, ¿por qué no luchas por ellos también? Se está despertando en ti, se está viendo la visión. En este encuentro con Dios, se está viendo tu visión. No habías pensado que había otros padres que estaban pensando lo mismo que tú, pero que de pronto no tenían la misma fuerza que tú porque no tienen a Cristo. ¿No has pensado de pronto que hay otras mujeres que están sufriendo la misma soledad? ¿O no has pensado que hay jóvenes que están corriendo hacia lo equivocado? Hay jóvenes que tienen el corazón lleno de resentimientos, de rebeldía, que viven la vida alocadamente y están corriendo hacia un abismo. ¿No lo has pensado? Y que tú puedes ser ese que puede llegar a ellos. Que tú eres el que está allí donde otro no puede estar. Y tú eres el que puede ayudarlos a ellos a salir. No salir tú solamente, tú puedes ayudar a otros a salir. Entonces se está viendo la visión. Se está viendo la visión. ¿Cuál es tu actitud ante esa visión? ¿Sigo lo que yo quiero? ¿O es la actitud de un Elías? Sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, heme aquí? Díganselo con el corazón a Él. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Sí, se me abrió la visión, Señor, perdóname. De verdad, sí entendí. Ahora entendí. Ayúdame. No quiero vivir más en esta cueva. No, yo quiero caminar adelante. Quiero dejar atrás soberbia, quiero dejar atrás depresión, quiero dejar atrás incapacidades, quiero dejar atrás
resentimiento. No, ya no quiero más esto. Yo quiero vivir diferente. Yo quiero correr hacia ti. Yo quiero tomar esa milla. Yo quiero vivir una milla más. Caminar una milla más. Entonces, ahora, si estás dispuesto a correr esa milla más, entonces dile a Dios, yo estoy aquí, Señor. Heme aquí. Señor, dirígeme. Y ahora Dios, poderoso Señor, derrama Dios. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. En lo que anhelan salir, en lo que anhelan de ti. Derrama tu fuego. Levanta sus manos, hágala como que espera el regalo de Dios. Derrama, Señor, derrama de tu fuego, de tu amor, de tu llenura, de todo lo que Señor. Derrámate, Señor. Dios, hace diferente, Señor. Hace diferente. Ayúdale a entender, Señor, la fe, el valor delante. Ayúdale, Dios, a ver cómo pelear por su familia. Dios, revélales cómo poder caminar una vida más. Revélales, restaura, Señor, fortalece, forma. Oh Dios, con amor, Padre celestial. Dale las fuerzas para correr una vida más. Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy siéntate tu fuego, tu unción, tu poder, fuerzas nuevas. Ayuda, Dios, y jóvenes, niños, adultos, sea su Santo Espíritu, Señor. Todos se libertan mismos. Quieres